La palabra de Dios, ¿qué es la Biblia, hermanos? Sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, escrita, la palabra Biblia proviene de la palabra griega biblión, que quiere decir libros. Y en efecto, la Biblia no es un libro, sino un compendio de libros. De hecho, la Biblia está compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y la Biblia, debemos nosotros tener pendiente que fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores diferentes de todos los quehaceres de la vida. Allí encontramos informaciones muy viejas, pero también muy actualizadas. Y a pesar de muchas diferencias en ocupaciones y la asombrosa cantidad de años que fueron necesarios para completar la palabra, la Biblia sin duda alguna, amados, es sumamente coherente y su propósito se mantiene unido sin contradicciones. Y algo que debemos entender y enseñar es que la Biblia no es para determinado grupo religioso o iglesia, sino que la Biblia es la palabra del Señor, la palabra de Dios, es para todo el ser humano, para todo el ser humano, no importando su credo, no importando su raza, no importando su estatus económico, nada de esto. La Biblia es para todo ser humano. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, nosotros nos damos cuenta que dice algo bastante interesante, y es que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, o sea, la Biblia en todo lo que es su contenido, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando habla de que es útil, sin duda alguna está dando una expresión que nosotros debemos, una información que debemos nosotros valorar. Yo no tengo que buscar otra cosa. Yo tengo que entender que esa Biblia que yo tengo es la palabra de Dios y ella me es útil para enseñarme a mí, para corregirme a mí, para guiarme a mí, para instruirme a mí al camino que Dios quiere que yo camine, para instruirme a mí en justicia, para que el hombre camine como verdaderamente Dios quiere caminar. Es necesario que abrace la palabra y acepte la palabra. Nosotros no tenemos que buscar argumentos ni otros libros. Hay muchos libros de ética, libros escritos por profetas, pero ninguno de esos libros son infalibles como lo es la palabra del Señor. Y yo como siervo de Cristo y amante de la palabra, yo tengo que entender que esa Biblia para mí es total, efectivamente útil para corregirme a mí, para instruirme a mí. Yo no necesito otra cosa en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo que Dios quiere. Yo me acuerdo que había una persona que tenía un librito que se llamaba 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado. Es como un librito de oraciones y donde esa persona lo repetía, lo repetía, lo repetía, lo repetía. Y yo le dije a esa persona un día, fíjate que ese libro menciona a Jesús, pero en el escrito no te habla nada de Jesús. Y yo le dije, tú te pasas todo el tiempo, a una misma hora, repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que escribió alguien ahí. Y eso no es lo que el Señor quiere. Eso no te va a llevar a ti a encontrar la paz que estás buscando, la protección que estás buscando, porque eso sí lo hizo un hombre.
Y es mejor, tú te vas a pasar no 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, no 15 minutos, sino todo el tiempo cuando tú empieces a estudiar la palabra. Ese es un libro muerto, le dije. Ese es un libro de vanas repeticiones. El Señor no quiere que repitan. Las oraciones Dios quiere que sean inspiradas en el momento por lo que Dios pone, porque el Espíritu nos pone a orar como conviene. Nosotros no tenemos que repetir las oraciones. Y esa persona me dijo, voy a hacer caso. Y se acercó a la palabra. Y lo que empezó a encontrar allí para su vida, para esa persona eran cosas asombrosas. Porque eso hace la palabra. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra y la vemos como santa, la vemos como sagrada, la vemos como la palabra de Dios plasmada en ese libro y le damos el respeto y aplicamos lo que dice ahí, el hombre cambia. Por eso es importante poner en práctica lo que dice ese libro, porque como leí en 2 Timoteo 3:16, toda esta escritura es inspirada. Dios sopló. Dios inspiró al hombre para escribir y la hizo útil. Lo que está escrito ahí es útil para enseñar. Antes decían que el que leía la Biblia se ponía loco, porque la Biblia ha sido muy atacada, porque el enemigo sabe que cuando la gente lee la Biblia, abre los ojos. Y hubo un tiempo, digamos la Edad Media tal vez, donde la Biblia administraba el sacerdote. No hace mucho tiempo atrás. Solamente ellos la tenían. Era escrita, estaba normalmente en latín. La gente vivía ciega, hermanos, porque no la entendían. Y se le vendía a la gente, la iglesia popular le vendía a la gente, que el que leía la Biblia se ponía loco. Pero hoy encontramos aquí que es todo lo contrario, que esta es la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Todo tiene su manual, y el manual de los seres humanos es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso quien atenta con el estudio de la palabra, quien no estudia la palabra no aprende. Y esto debe motivar a todos los cristianos que me escuchan a ir a su escuela dominical o a sus escuelas bíblicas. No importa el día que la hagan. Porque si usted no estudia la palabra, usted no tiene nada. Si usted no se adentra al estudio de la palabra, usted no tiene nada. El enemigo vino a tentar a Cristo y Cristo lo contrarrestó con la palabra. Con la palabra. Y el mismo enemigo, según Mateo 4, le citaba la palabra a Cristo. Entonces yo como cristiano necesito aprender la palabra. Yo necesito escudriñar las Sagradas Escrituras. Y es lamentable que ahora hay mucho entretenimiento y a la palabra no se le está dando el tiempo necesario. Hemos ignorado que la palabra es lo útil, que es útil y hasta se promueve. Sin querer algunos promueven que la palabra cansa, que no se puede durar tantos minutos, que no. Pero señores, si esto es lo que si este es mi libro de vida, si esto es útil para el hombre, si esto es algo totalmente preparado para corregir al hombre, entonces ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo vamos a motivar a la gente para que esto cansa? Esto no cansa. Esto te instruye. Salmos 119, verso 105 dice que ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Él sabía de lo que estaba hablando.
Porque en esa época eran comunes las lámparas y habían varios tipos de lámparas. Una que se usaba en cierta forma para alumbrar el camino. Entonces el salmista asemeja la lámpara, la palabra, como una lámpara que se pone ya sea en el pie o en una parte o en la mano, y cuando se va en el camino eso alumbra, y cuando tú andas en una oscuridad, pero lleva un foco, lleva una lámpara, lleva una antorcha, tú puedes ver dónde hay un hoyo y no te cae. Y esta sociedad se está sumergiendo en el hoyo de la corrupción, de la homosexualidad, del lesbianismo, del latrocinio, del robo, de la mentira, del engaño. A cualquiera aparece muerto en un arroyo, en un solar baldío. ¿Por qué? Porque la sociedad le ha dado la espalda a la sagrada palabra de Dios. Y cuando falta la profecía en la gente, el pueblo se desenfrena. Y este descalabro que tenemos, este desenfreno que tenemos, es porque la gente le ha dado la espalda a este libro tan importante, que es útil para que el hombre sea corregido e instruido al camino correcto. Por eso la sociedad se está conduciendo cada día más por un camino oscuro, porque no tiene la palabra. Pasó el mes de la Biblia y hay una ley ahí durmiendo. Se tiene en República Dominicana un día de la Biblia, nacional de la Biblia. Y yo no pude ver ninguna autoridad estatal haciendo un homenaje. Al menos yo no lo vi, no tengo el dato. Escudriñé para ver si desde el Estado o desde algún estamento de alta instancia se le iba a dar valor a la palabra en el mes, por ejemplo, de la Biblia. Pero no, eso ni se mencionó, porque no hay como un interés en que la gente aprenda. Y siguen las mujeres muriendo en manos de sus esposos, sigue la droga acabando con nuestra juventud, siguen apareciendo personas muertas de mil maneras. Esto parece una película. Lo que estamos viviendo hoy lo veíamos en los 90 en película, a blanco y negro. Ahora no, ahora lo estamos mirando al lado de nosotros. Gente apareciendo muerta. Bueno, porque la sociedad va sin luz. La sociedad va sin la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted quiere ser un hombre de bien? ¿Usted quiere que sus hijos crezcan mañana bien instruidos por el camino correcto? Bueno, tiene que llevar la palabra a su casa. Primera Pedro 2:22 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Yo como cristiano, ¿dónde yo voy a encontrar la manera de crecer? De ir aprendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo a través de la palabra. Y Pedro en la primera carta da un consejo muy bueno y hace un paralelismo. No es que vamos a decir que el que no lea la Biblia 3 veces o 5 veces al día está en pecado, como escuchamos en otras oportunidades. No es eso. Lo que Pedro utiliza aquí es un paralelismo. Observen, por ejemplo, cómo un niño recién nacido necesita alimentarse. Entonces, ¿qué pasa? Él utiliza aquí hace como un paralelismo. Igual ustedes preocúpense en escudriñar las escrituras, en estudiar las escrituras, pero sobre todo la escritura no adulterada. Ahora le estamos agregando tantas cosas a la predicación de la palabra. Una leche adulterada, yo te puedo hablar de leche adulterada porque en mi casa se comercializaba leche. Recuerdo que se extraían de las vacas, y si por casualidad alguien de los trabajadores, de las personas que ayudaban,
no lavaba lo que se llama el bidón donde se pone la leche bien y lo escurría de que no tuviera agua, cuando llevaban los bidones, que es donde se deposita la leche, al centro de acopio, donde todos los productores de leche llevan la leche, allí hay un medidor y eso detecta el agua inmediatamente. ¿Sabe lo que hacen? La devuelven y le decían, bótenla porque esa leche no sirve. No sirve para el consumo la leche que tiene agua. Si usted hace un dulce con leche con agua, pues como dicen comúnmente, se corta. Si va a ser una boruga, un queso, no funciona, no sirve para eso. Si va a ser un yogur, no sirve para eso. Entonces, la palabra, dice aquí Pedro, preocúpense, deseen la palabra, pero la palabra como leche espiritual no adulterada. Ahora le han agregado tantas cosas a la palabra para tratar de ayudar a Dios. A la palabra no hay que agregarle nada, ni testimonio, ni nada, absolutamente nada, ni libros raros. La Biblia es la palabra del Señor. Yo puedo buscar una definición en un diccionario para entender una Biblia. Muy importante, el hebreo bíblico para poder entender la palabra, conocer los costumbres y los usos de los tiempos bíblicos para entender. Pero ningún otro escrito es infalible como la palabra del Señor. Ningún sueño, ningún testimonio, absolutamente nada va a hacer el efecto que debe hacer y que hace la palabra de Dios. Y a los que predican yo les aconsejo que cuando prediquen con su testimonio de vida. Y si Dios lo usa a usted sanando, si Dios lo usa a usted libertando o predicando bonito, no cuente usted lo que Dios ha hecho. Deje que a quien Dios le hizo el milagro, esa persona, sea que vaya por su propia voluntad a contar el testimonio. Porque hay un texto bíblico que hemos mal entendido y será predicado este evangelio en todas las naciones, en todo el mundo. No dice por testimonio, dice para testimonio. Entonces, ahora, si voy a dar un mensaje, ando con un proyector, mire lo que yo hice allí, mire lo que hice aquí. Y muchas veces la estrella que tiene que brillar, que es Cristo, no brilla, sino que la gente empieza a seguirnos a nosotros y es porque nosotros, a veces de manera intencional o no intencional, motivamos a que la gente nos siga. Y el siervo de Dios, el hombre, el instrumento de Dios, no puede bajo ningún concepto hacer algo para que la gente lo siga a él, porque automáticamente no está caminando conforme a como Dios quiere. Si Dios me usa, que sea el pueblo que lo diga, no yo. Si Dios me usa en cualquier área, es un consejo sano. Que sea la gente que recibe la bendición, que salga a decirlo conforme a los medios que entienda y que Dios le permita, pero que no yo lo motive eso, porque entonces yo lo que estoy es provocando que ese pueblo que ama a Dios me siga a mí, y a mí no me puede seguir nadie, o te siga a ti, porque si te siguen a ti o me siguen a mí, lamentablemente no es al cielo que van, porque nosotros no somos buenos. Tenemos que preocuparnos en predicar la palabra, a toda criatura, pero la palabra no adulterada. A la palabra de Dios no hay que ayudarla, hermanos. ¿Cuántas veces queremos ayudar a la palabra de Dios? No. Ella cumple el efecto por el cual son enviados. No hay que ponerle musiquita de fondo. No hay que ponerle alboroto con una batería cuando estamos predicando. No. La palabra es algo delicado, sagrado, santo. Y tiene que llegar al interlocutor no adulterada, a quien la está escuchando, no adulterada, para que por ella crezca y para salvación. Si tú no escudriñas la palabra
y estás mal alimentado, según lo que dice Primera de Pedro 2:2, tú no vas a poder crecer para salvación. El texto que dije ahorita, volviendo un poco hacia atrás, es Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará a todo el mundo. Oye lo que dice Mateo 24:14. Como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué quiere decir aquí la palabra? Que nosotros debemos predicar el evangelio a todas las naciones, y esa predicación pura del evangelio no adulterado va a ayudar a crecer a la gente para salvación, según 1 de Pedro 2:2 y Mateo 24:14, y luego el mundo testificará de que existe un Dios que cambia, que liberta, que da vida y vida en abundancia. Entonces será predicado y vendrá el fin. Pero yo no puedo coger un púlpito y no leer la palabra, no leer la Biblia, hablar de mi vida personal. No, yo tengo que dar la palabra del Señor. O yo voy a hablar hoy del sueño que yo me hice, que me estaba cayendo por el precipicio. No leo la Biblia y voy a hablar de ese sueño. Y le voy a contar a la gente esas experiencias. Hay que tener cuidado con esto. Hoy en día nosotros tenemos muchas herejías, movimientos heréticos, si pudiera decirse así, que surgieron de gente que Dios lo usaba antes, pero se fueron apartando poco a poco de la verdad de la palabra y le dieron más importancia a las revelaciones, a los sueños, y dieron espalda a la palabra, y se le metió un espíritu de error, de tal manera que hoy andan por ahí enseñando cosas muy raras por no haberse mantenido en la palabra. Nada puede ocupar el lugar que tiene que ocupar la palabra. Nada es infalible como la palabra. Y yo tengo que predicar con testimonio, pero es mi testimonio de vida, que lo que yo predique lo ponga en práctica, que lo que yo diga, es muy importante que el que predica tenga un estilo de vida conforme a lo que está predicando. Y si encontramos que nuestro testimonio, que no estamos dando testimonio, lo correcto sería sentarnos y pedirle a Dios que nos ayude, y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que saque de nuestro corazón toda vanidad, toda mentira, toda hipocresía, y luego que entonces esto se haga efectivo en nosotros, volver y retomar la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser predicado con mi estilo de vida. Lo que yo predico tiene que parecerse a lo que yo hago, porque si no, entonces me estoy condenando. Vivimos en un mundo lleno de multitud de religiones que ofrecen el camino a Dios. Y estos movimientos religiosos son creados por el mismo diablo para apartar al hombre de Dios, para que éste no se acerque ni tenga una comunión genuina con Dios. Ofrecen un camino fundamentado en mentira, y muchos seres humanos son engañados. ¿Sabe cuál es la razón que son engañados? Por no conocer la palabra de Dios. Cuando alguien no conoce la palabra de Dios y no medita en ella, es presa fácil de esas mentiras que ofrecen un camino al cielo, pero que en el día del juicio serán enviados a otro lugar. Solo un cristiano que dedique tiempo a leer, a estudiar la palabra, a ir a su escuela dominical, sentarse a escuchar el mensaje, podrá identificar la mentira, y cuando le ofrezcan leche adulterada, la rechazará y no la va a beber. Al mismo Cristo le ofrecieron leche adulterada. Ahí está Mateo 4 que lo dice. A Cristo, el enemigo de la justicia, le ofreció leche adulterada. Mira, escrito está.
Escrito está, se atrevió el enemigo. Y si eso lo hizo con Cristo, ¿qué no hará con nosotros, hermano? Por Dios. Lo que estamos hablando debe llamar la atención de pastores, ministros, evangelistas, misioneros, hermanos a nivel general, pueblo en general. Esto tiene que llamar la atención de capital importancia un día como hoy. Y nosotros volvernos a las sagradas escrituras y volvernos a la palabra de Dios y proclamar que la palabra de Dios es la verdad. Y enseñar la palabra y estudiar la palabra e irnos a nuestras clases bíblicas en nuestras iglesias, adquirir los materiales de escuelas bíblicas en nuestras iglesias y no permitir que nos entretengan, no permiten que lo entretengan, no caiga en el juego del entretenimiento. Lamentablemente muchos grupos le han dado entrada al entretenimiento e invierten el tiempo del servicio en entretener a la gente, y cuando salen por ahí salen vacíos, porque no te va a llenar absolutamente nada. Lo único que te llena es la palabra, el Espíritu Santo, el poder de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración. Eso lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia Filipenses. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Oye, la oración del apóstol para que aprendieran. Este motivo de oración del apóstol Pablo oraba para que los hermanos abundaran en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú no vas a la clase bíblica, ¿qué es lo que tú vas a aprender? Si tú no estudias la Biblia, ¿qué es lo que tú vas a aprender? No, porque Dios me dijo en un sueño. Ok, sigue ahí. Todo lo que Dios me diga a mí en un sueño y todo lo que Dios me diga a mí en una profecía tiene que ir acorde a la palabra. Y yo tengo que filtrar todo eso conforme a las Sagradas Escrituras. Yo te voy a decir algo. Un sueño no es infalible como lo es la palabra de Dios. Una profecía que te da un hombre, un profeta, no es infalible como la palabra de Dios. Incluso todo eso hay que esperar a ver si se cumple. ¿Cuántas personas yo he visto orando porque Dios no le habla? Varón, yo estoy en sequía espiritual. Dios no me habla. Me voy a la montaña, me voy al monte. Sí, porque Dios no me habla. ¿Dónde está tu Biblia, varón? Es porque no hemos entendido que cuando tú abres el libro, aleluya, oh gloria a Dios, que cuando tú abres el libro, ahí está Dios hablándote. Ahí está el poder del Espíritu Santo, aleluya, tratando contigo, hermano. Oh, ¿hasta cuándo vamos a ignorar las cosas que no debemos ignorar? Si usted me dice a mí, es cristiano, que Dios no le habla, usted me está diciendo, Jorge Vázquez, yo no estoy leyendo la Biblia. Usted me está diciendo que no la está leyendo. Porque Dios sí habla. Habla por la palabra, en sueño, en revelaciones, a través de lo que Él quiere de la naturaleza. Pero la Biblia es el libro, es la profecía más segura. Y yo me voy a lo seguro. Los sabios siempre han dicho que debemos irnos por lo seguro y que no podemos dejar camino real por vereda. Muchos han dejado camino real por vereda. Aprendamos a consultar la Biblia para todo, hermano, porque ahí hay de todo. Ahí hay consejos de ética, de todo, de todo. Cómo tiene que comportarse su esposo con su esposa con su esposo, los hijos con los padres. Cómo tiene que ser un pastor, un obispo, un misionero. Oye, la Biblia hasta dice que saque los pies de la casa de tu vecino para que no se canse de ti. Mire a ver si es un libro completo. Que pequeñeces como esa la corrige la palabra. Pido en oración, dijo el apóstol, que abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo estaba orando para que la iglesia de Filipenses aprendiera la palabra. La palabra de Dios, hermano, es eficaz en todos los aspectos de la vida del ser humano. Si necesitamos consejos, bien sea de matrimonio, de economía, de emociones, perdón, amor, etcétera, allí lo encontramos. Y sobre todas las cosas,
conoceremos mejor a Dios y su propósito para con nosotros. Nuestras opiniones y argumentos pueden ser refutadas por los hombres, pero la palabra de Dios no, por nadie, y puede ver en lo más profundo del ser humano. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, es completa y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si estamos frente a un libro tan importante que es capaz de ser viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, hermano, ya penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso a mí no me gusta cuando yo estoy predicando que estén tocando batería. Yo veo ahora muchos grupos, yo respeto eso. Eso se oye bonito. Le ponen un sonido de un piano o le hacen ruido y cosas. Nosotros no podemos, hermano, que la palabra nada distraiga la atención de los que están escuchando la palabra. Yo lo entiendo así. Y yo voy a un lugar a predicar y están, cuando yo estoy predicando con un sonido de batería y una cosa, yo le hago señal, no, por favor. Porque hay cosas que te pueden robar la atención. La Biblia es muy importante. A veces tú estás sentado en la iglesia con un mal pensamiento y Dios te habla. ¿Tú sabes por qué? Porque dice que ella discierne los pensamientos. Ay, pero yo estaba pensando eso. A veces tú estás sentado y se está tratando un tema. Mira, hermano, yo he visto gente que han recibido liberación escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Porque ella ministra. La palabra ministra. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y esto hay que interpretarlo en sentido espiritual. ¿Cómo Cristo cortó a Satanás cuando vino a tentarlo? ¿Con la palabra? Mateo 4, vuelvo a Mateo 4. Aquí no vimos a Cristo voceándole como nosotros le voceamos al diablo. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Brr! ¡Diablo sucio! Le decimos muchísimos improperios, pero esas son sus alabanzas. La palabra es suficiente, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Jesús usó la palabra como una espada en Mateo capítulo 4, cuando vino el tentador. Yo te hago la pregunta, tú y yo, cuando viene el tentador, ¿qué usamos? ¿Qué estamos usando? El consejo que nos da el Señor aquí es que usemos la palabra. La palabra. Esas personas que están a nuestro lado, familiares, que no escuchan, predícale. Dice la Biblia que ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y se mete y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados, los cristianos debemos sacar una parte de tiempo diario para estudiar la palabra de Dios. Y un consejo que te doy es, se puede iniciar en la mañana con un devocional diario. Un devocional es un tiempo de intimidad con el Señor al iniciar el día donde oramos. Ahí le entregamos nuestro día al Señor y meditamos en una lectura de las Santas Escrituras. Lo más importante, hermano, no es la cantidad de tiempo, sino la perseverancia que lo haga. No importa si son 5 minutos, pero que sean constantes y luego 5 minutos no te van a ser suficientes. También debemos dedicar tiempo al estudio profundo de la palabra de Dios. Esto se puede hacer por tema, por libro o según tus inquietudes con respecto a la palabra de Dios. Para ello está tu pastor, está tu guía espiritual, está tu iglesia. A veces me da mucha pena y tristeza que los hermanos van más a un concierto que a una escuela bíblica. Me da mucha pena y tristeza que a veces nosotros gastamos mucho dinero poniendo paqueticos de internet
al celular y no queremos comprar un material de escuela bíblica porque entendemos que eso tal vez no es importante. Me da tanta pena que pagamos el cable, la casa, la luz, la tarjeta de crédito, el carro. Me da tanta pena que comemos todos los días al pie de la letra, pero no sacamos tiempo para estudiar la palabra para alimentarnos espiritualmente. Si tú no te estás alimentando a nivel espiritual, hoy Dios trata contigo para que reflexiones, porque esa debilidad que tienes es por eso, por ese gran déficit a nivel teológico en tu mente, eso te hace daño. Y Satanás sabe la palabra y conoce la palabra, la usó con Cristo, y si la usó con Cristo, la va a usar contigo en contra tuya. Los falsos profetas están al doblar de la esquina, encantando a la gente y arrastrando a un pueblo sediento por Dios, pero desconocedor de las sagradas escrituras. Y un día como hoy, Dios te llama a despertar. Dios te llama a despertar. Ahora mismo se conmemoran 500 años a la Reforma Protestante. Y todo esto se logró porque hubo alguien que se dedicó a estudiar la Biblia y abrió los ojos y se dio cuenta que lo que la iglesia le estaba enseñando eran puras falsedades, eran pura mentira y puros inventos, y estaban enseñando una palabra adulterada. Ese famoso hombre llamado Martín Lutero, que es un hombre igual que usted y que yo, se adentró a las sagradas escrituras y fue a estudiar la palabra. Fue a estudiar las Sagradas Escrituras, y cuando se encontró con las Sagradas Escrituras pudo identificar la leche adulterada que estaban dando en esa época y la oscuridad que estaba viviendo la iglesia y el descalabro espiritual que tenía la iglesia. Pero él lo logró porque el Espíritu Santo lo llevó y le dio, y él tenía la palabra de Dios. Si tú no estudias, te van a vender gato por liebre. Si tú no estudias la palabra del Señor, fácil serás presa del enemigo. Si nosotros no nos adentramos a poner buenos maestros en nuestras iglesias y a exigirle que estudien, que no vayan a inventar allí a enseñar a la iglesia, que estudien, no vamos a tener una iglesia fuerte. Si nosotros los pastores no nos dedicamos a estudiar, a leer, a irnos al seminario, a hacer maestrías, bachilleratos, estudios bíblicos profundos, no vamos a poder alimentar al pueblo bien. Pastor, amigo, colega, le hago el llamado, tenemos que adentrar a la palabra. Hay muchos seminarios que nos pueden ayudar, porque esto no es cualquier cosa, la palabra. Yo se lo digo, el púlpito para predicar yo no se lo entrego a cualquiera, eso no es así. No, esto no puede llegar adulterado al pueblo. Y citando un poco la historia, recordemos que en el siglo XVI la iglesia estaba en total, como dije, descalabro espiritual. Estaban vendiendo que la salvación por obra, la venta de las indulgencias. Y este hombre que estaba estudiando encontró que lo que se enseñaba no era de Dios, vendiéndole salvación a la gente como están ahora, vendiéndole aguas ungidas y pañuelitos y rosa y vendiéndole asunto, y que hoy estudia y que $100 para los que tienen cáncer, 500 para los que tienen hepatitis, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Y la gente cae por falta de conocimiento de la palabra. Porque la bendición de Dios no se compra con dinero. Y esto llevó a Martín Lutero a protestarle a la iglesia apostólica, católica y romana, y a clavar un 31 de octubre en el año 1517 las 95 tesis, llamando a la iglesia a debatir esto conforme a la palabra de Dios. Era como un paralelismo lo que estaban predicando y haciendo y que estaba en contra de la palabra, para que lo debatieran por la Biblia. Y luego fue llevado a un alto tribunal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el convocado de Worms se llamaba, y allí el emperador romano Carlos V llamó a Lutero,
que se presentara ante la dieta imperial, era como la Suprema Corte de Justicia, para que se retractara de manera oficial con ellos y volviera a decir que lo que dijo estaba mal. A pesar de las advertencias de sus amigos, que le decían, no vaya Lutero a esa dieta, a ese tribunal, te pueden matar. Lutero viajó a la ciudad de Worms, donde se reunió allí para la dieta. Y allí estaban los poderes políticos y eclesiásticos de la época, los que dominaban y guiaban. Y en una mesa, todos los libros que Lutero había escrito. Había un oficial de alto mando del arzobispado, el oficial Johann Eck, lo presionó frente a esa gente. Ahí le dijo, señalando a donde están los libros, ¿te retractas de lo que escribiste en esos libros? ¿Sí o no? Martín Lutero tenía la esperanza de que le permitieran debatirlo. Y le dijo, luego de hacer un silencio, deme un tiempo y yo le voy a contestar. Deme tiempo para meditar acerca de lo que debo contestar. Porque si se retractaba, todo eso era quitado y volvía todo para atrás. Pero este hombre tenía un fuego en su corazón que era la palabra ardiendo. Y al tener la palabra, observaba que lo que se predicaba y lo que se hacía era mentira. No era verdad, no estaba a favor de la Biblia. Al día siguiente, el 18 de abril del 1521, vuelve Lutero y le responde con unas palabras muy famosas y fuertes a la dieta de Worms. Y dijo, a menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por una razón clara, a menos que yo sea convencido por las Sagradas Escrituras de que lo que yo escribí está mal, o por una razón muy clara, pues no confío en el Papa o en concilio, ya que es bien conocido que ellos se han equivocado y se contradicen a sí mismos con frecuencia. La escritura que he citado me obligan a mantenerme firme en esta petición o posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. En otras palabras, no puedo devolverme de lo que hay en mi interior de la palabra. No puedo y no voy a retractarme de absolutamente nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco firme. Que Dios me ayude. Amén. No se retractó. No se vendió. Porque primero dijo que estaba convencido por las Sagradas Escrituras y que solo las Sagradas Escrituras lo podían hacer retractar. ¿Cuántos de nosotros cambiamos lo que dice la Biblia por un sueño, por un testimonio, por una profecía? Nada por encima de la palabra. Tenemos que levantarnos con celo a defender las Sagradas Escrituras, a predicar el evangelio puro, sin manipulación. Necesitamos una generación de hombres y mujeres que se levanten a entender que la Biblia es la verdad y que la Biblia es la palabra. Yo sé que están ahí esos hombres, y están predicando y están llevando el mensaje. Y por nada nosotros podemos devolvernos, porque Cristo viene pronto y su palabra es la única verdad. Quiero que me acompañe a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin ella no somos nada. Gracias porque tu palabra es viva. Gracias porque tu palabra nos llega al alma. Gracias porque tu palabra es la verdad. Ayúdanos a amarla. Mira nosotros lo que predicamos en iglesias, en púlpitos, en medios. Oramos para que tú nos libres. Para que tú nos libres de adulterar las Sagradas Escrituras. Oramos para que nos libres, Señor, de algún día tratar de maladministrar este recurso tan infalible, tan perfecto, tan correcto, que es la palabra de Dios. Que tu Espíritu nos frene,
que tu verdad nos corrija y que nosotros podamos cada día acercarnos más y más a la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.